Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Juan. El día de hoy nosotros podemos estudiar la palabra de Dios. Vamos a buscar San Juan capítulo 6. Del versículo 1 hasta 71 es último versículo entero. Voy a leer. Para terminar a leer hasta 71, creo que ustedes deberían tener paciencia conmigo, ¿no? Ya, leo. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogiendo pues, y llenaron 12 cebadas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que venía de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba
a la barca. Y tuvieron miedo, mas él les dijo: Yo soy, no temas. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vino que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
Como pues dice este, del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viviereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿querréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hasta el versículo 71 he leído. Sabe que cuando yo estoy leyendo desde el versículo 1 hasta 71, me siento muy, ¿cómo puedo decir? Que no hay otra palabra, que cuando yo estuviera en el tiempo de Jesucristo, escucharía esta palabra, también yo iba a ser como confundidos. También tal vez iba a apartarme de Jesucristo. Porque ahora nosotros ya sabemos muy bien sobre el Evangelio, también el propósito de la muerte de Jesucristo, todo, ¿no? Por eso no hay problema para nosotros. Pero entre los discípulos, así dice, no es que estaban siendo como enemigos de Jesucristo. Algún momento habían sido como discípulos, fuera de 12, ya perseguían atrás de Jesucristo, estaban mirando el milagro de Jesucristo que estaba convirtiendo vino por medio de aguas. También Jesucristo ya curó el enfermo que tenía durante 38 años. Y luego Jesucristo ya salvó la mujer samaritana y transformó totalmente, ¿no? Entonces, mirando esas cosas, ya fácilmente podían creer que Dios se está manifestando en la vida de Jesucristo. ¿Ya? Todo bueno. Y luego, de repente Jesucristo estaba hablando varias veces, está repitiendo: el que come mi carne, el que toma mi sangre. Wow. Nosotros ya sabemos muy bien qué significa, ¿no? El cuerpo de Jesucristo, la carne de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Pero alguna persona que no sabe muy bien sobre el significado, entonces ya, ¿cómo puede entregar su carne para que coma la gente? Cada día llevando cuchillo y cortando un pedazo de carne, haciendo asado a la brasa y luego y multiplica esta carne y repartiendo. No sabía. Además, el que come mi carne tendrá la vida eterna, así decía. Imagínense, ¿no? Entre los israelitas, judíos, durante muchos años, solamente ellos estaban enfocando hacia cumplimiento de mandamiento de Dios. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estaba cumpliendo mandamiento de Dios. Pero cuando Jesucristo estaba hablando esta palabra, ¿no? El que no come mi carne no tendrá la vida eterna. El que no toma mi sangre no tendrá la vida eterna. Ya. Entonces, totalmente era diferente la enseñanza de Moisés, la enseñanza de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está explicando Jesucristo? El que come mi carne no tendrá hambre. El que toma mi sangre no tendrá sed. Cada día yo tengo sed. Miren. Cuando yo presento ante ustedes ya viene sed en mi boca. Por eso estoy tomando agua.
Pero como dice Jesucristo, cuando toma mi sangre no va a volver sed. Por esa razón, si alguien puede explicar físicamente, literalmente, ya no puede entender nada esta palabra. Por eso van a salir. No es que un ejemplo, sino que actualmente no salieron muchos discípulos, así dice. El versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Imagínense. No es que la gente, mientras tanto que estaba escuchando mi explicación de Pastor Juan Kim y luego apartó de Misión Buenas Nuevas. No es así. Muchos discípulos, dicen, no es multitudes, sino que discípulos de Jesucristo. Fuera de 12 apóstoles, ya habían otros discípulos. Alguna parte sale 70 discípulos también, ¿no? Que entre dos fueron enviados a diferentes ciudades para predicar el evangelio. Como igual que esta forma, ya había muchos discípulos. Pero ¿con qué manera ellos se cambiaron sus corazones? Por no entender la palabra de Jesucristo. Eso es. Qué pena, ¿no? Jesucristo estaba hablando, contando sobre la verdad. Pero los hombres, sin tener la sabiduría, no podían entender lo que estaba hablando. Jesucristo estaba hablando claramente sobre la vida eterna, sobre la vida eterna y la salvación, también la resurrección. En el día de postrero voy a resucitar a los que comen mi sangre, los que beben mi sangre. De primero, los que comen mi carne, los que beben mi sangre. Ya, ¿qué significa lo que come la sangre, lo que come la carne de Jesucristo, lo que bebe la sangre de Jesucristo? Significa que aceptando el cuerpo de Jesucristo como sacrificio original para ofrecer ante Dios, para hacer la redención eterna una sola vez para siempre. Por esa razón, siendo sumo sacerdote celestial, Jesucristo ingresó en el lugar santísimo, donde hay como el arca de pacto de Jehová, se llama lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, rociando 7 veces con su propia sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca de pacto de Jehová, haciendo obtenido eterna redención. Por eso, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, por causa de esa redención eterna, puede dar a nosotros la vida eterna. Tiene relación el que come la carne de Jesucristo. ¿Qué significa? El que acepta la ofrenda del cuerpo de Jesucristo que hizo la redención eterna. También la sangre de Jesucristo hizo la redención eterna. Por eso Dios me dio el perdón eterno, también Dios me dio la vida eterna. Por eso nosotros podemos decir que somos justos, santos, perfectos. Por la gracia de Dios, yo soy justo. Porque no va a volver sed. No va a volver sed. Sed significa que como condenación, vacío de corazón, angustia de corazón, inseguridad de la salvación,
jamás, no va a volver, porque seguramente ya había establecido la redención eterna, que Jesucristo limpió todos mis pecados. Uno que sí cree seguramente tendrá corazón como igual que el corazón de la mujer samaritana después de encontrar Mesías. Ya nosotros podemos dibujar acerca del corazón de mujer samaritana, ¿no? Y antes de encontrar a Jesucristo, mientras tanto que ella salió de su casa para llegar hacia Pozo de Jacob, de Sicar, ¿cómo puede dibujar el corazón de ella? Estaba siendo como una pelota que no tiene nada de aire, ¿ya? Está angustiado, como tipo arruga que tiene, ¿no? Entonces ya no tiene ánimo, tampoco tiene esperanza, ni fuerza, ni deseo de vivir. Pero mientras tanto que ella estaba conversando con Jesucristo, poco a poco hinchaba su corazón ya por la verdad, por la palabra de Dios. Y luego ella últimamente, como decía, cuando venga Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Yo soy el que le habla. Esta palabra ya es como terminación de soplar para hinchar de su corazón, como si fuera una pelota que está lleno de aire. ¡Pah! ¿No es así? Nosotros sí podemos dibujar el corazón de la mujer samaritana, se cambia así. Iguales, ustedes cuando eran pecadores, ¿qué tipo de corazón estaban llevando? Yo no sé muy bien acerca de ustedes, ¿no? Pero según mi experiencia, antes de conocer la verdad, antes de recibir la salvación, aunque yo estaba siendo como maestro de los niños, siendo líder de los jóvenes, pero en mi corazón tenía angustia y condenación, siendo pecador, porque siempre yo tenía que repetir: Señor, yo soy pecador, perdóneme mis pecados. No solamente estaba pidiendo perdón, sino que yo no podía comprender la Biblia, leyendo Romanos, leyendo eh, Hebreos, como si fuera que este libro es como otro libro fuera de idioma de coreano. Así me sentía, aunque yo leo coreano, pero no entiendo. Por eso en mi corazón tenía mucha curiosidad. ¿Cómo yo puedo interpretar sobre este libro de Romanos? Por eso muchas veces yo estaba leyendo. Por fin no podía entender. Por eso yo compré muchos libros que estaba explicando sobre la Biblia. 1, 2, 3, 4. Gastando mucha plata, además leyendo. Hay algún libro de la Biblia que está explicando sobre pregunta, ¿no? O más difícil de entender, algún libro, algún versículo, pero no alcanzó a entender. También el libro de Hebreos, no podía entender nada, saliendo sumo sacerdote. Pero, ¿qué significa sumo sacerdote? No sabía nada. Pero un día Dios me dio la bendición del Señor para que yo entendiera el Evangelio. El Evangelio es buena noticia, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, eterna, esta
palabra, este vocabulario eterna redención está acompañada la vida eterna. Ya veamos. El versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sabe? Que Moisés, como nos enseñó, el que cumpla mandamiento de Dios tendrá la vida eterna. Pero Jesucristo, como dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene, no tendrá. Moisés decía, si uno que cumpla mandamiento de tendrá vida eterna. ¿Quién podía obtener la vida eterna por cumplimiento de mandamiento de Dios? Ninguno. Pero Jesucristo, como decía, el que cree en mí tiene vida eterna. Ya tiene presente. Además, como dice el versículo 48, yo soy el pan de vida. Pan de vida. Cuando nosotros comemos pan de vida, es decir que de su palabra. Por eso, este libro, San Juan, varias veces está saliendo la predicación de Jesucristo. Está saliendo de la palabra de Jesucristo. Cuando creemos, ya nos da fuerza espiritual. Entonces, constantemente Jesucristo estaba hablando como esta forma, ¿no? El versículo 51. Yo soy el pan vino que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Como dice, para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Varias veces estaba repitiendo, el que come mi carne ya tiene vida eterna. El que bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos comer la carne de Jesucristo? ¿Cómo podemos beber la sangre de Jesucristo? No por nuestra boca, sino por nuestro corazón, por aceptar, creer en Jesucristo, que Jesucristo es Salvador. Jesucristo es nuestro Rey. Antes de llegar a estas palabras, ya multitudes estaban acercando a Jesucristo. Por eso Jesucristo estaba pensando, ya, ¿cuántas personas son? Más o menos más de 5,000 personas, solamente entre los hombres, desde 20 de arriba. Mire, 20 años de arriba, ¿cuántos son? 5,000. Pero en aquel entonces, si multiplican con las mujeres, ya no sé muy bien cuántos son. Por eso Jesucristo estaba preguntando a los discípulos, señores, ¿cómo nosotros podemos alimentar a ellos? Porque ellos ya no podían comer. De repente, Felipe se levantó. Calculó exactamente. Si nosotros podemos recoger pedazos o pocos de gente, faltaría 200 denarios. Estaba hablando. ¿Cuánto dinero falta? 200 denarios. Pero una pregunta, ¿ya? ¿Dónde va a comprar pan? En el desierto. En el desierto hay panadería, heladería o algo, frutería y carcerería, y hay todo. Solamente falta dinero. Jesucristo sabía lo que iba a hacer, pero quería probar. ¿Probar de qué? ¿Confía en Jesucristo
o confía en su inteligencia. ¿Eh? Pero Felipe, creo que Felipe era muy inteligente, ¿no? Tal persona debe ser como, ¿cómo se dice? Contador. La verdad que en nuestra iglesia hay un hermano, Felipe, aprendió carrera de contabilidad. Entonces, creo que todo lo que tienen nombre Felipe, todos son inteligentes. Tiene mucha inteligencia, por eso no sabe confiar en Dios. De repente calculó, parece que falta 200 denarios, porque por un denario calcula tal persona como 100 o 200 o 500. Entonces, como si fuera celular inteligente que tiene una manera de calcular, ¿no? Calculando, sumando. Pero Jesucristo se reía. 200 denarios. Si yo daría 200 denarios, ¿usted se va a comprar? ¿En dónde? Para llegar hacia panadería lleva como 2 días. Entonces, ¿usted cómo va a traer? Antes de regresar, también, ¿qué cantidad de pan debería traer? ¿Hay camión? Más o menos 20,000 personas deberían comerlo. Entonces, ¿cuánta cantidad de auto necesario o camión necesario? Pero Andrés, él estaba hablando totalmente diferente que Felipe. Como si fuera un tonto. ¿Por qué tonto? Él tenía vista para calcular más o menos ya solamente hombre más de 5,000. 5,000 es pequeño o grande. Grande. Pero sacando 5 panes, 12 pececillos de un muchacho y trajo ante Jesús, Señor, solamente nosotros tenemos esto. ¿Qué haríamos? Pero aparentemente es tonto, no calcula nada, pero él sabía el poder de Jesucristo. Por esa razón, Jesucristo oró al Señor, hizo milagro, multiplicó este pan repartiendo. Ya Jesucristo repartió a los discípulos a la gente. Para repartir, ¿cuántos minutos llevando para alcanzar 5,000 hombres y en total más o menos 20,000 personas? Creo que repartiendo 40 o 50 minutos, llevando mucho tiempo. ¿Sabe eso? No sé muy bien, corriendo rápidamente 20 minutos ya. Pero cada uno estaba comiendo y multiplicó constantemente. Ya salió otro, uno. ¡Wow! Toda la gente estaba maravillado. Pues toda la gente estaban conversando. Mire, Jesucristo que sea el rey de nuestro país. ¿Por qué? Cada persona ya debería trabajar para sustentar su vida, ¿no? Alimentación, comprando alimentación, ganando dinero, comiendo, ganando dinero, comiendo, durmiendo, ganando dinero, comiendo. Está muy aburrido. Entonces, si Jesucristo sea como rey de nosotros, ¿necesita trabajar o no? Solamente Jesucristo orando al Señor. Y luego repartiendo desde palacio hasta provincia, todo
de cada día está llevando nomás. Ya, por 5 panes de cebada, o 10 panes de cebada, o 100 panes de cebada, multiplica todo el mundo. Si fuera así, sería muy lindo. Porque mucha gente estaba pensando que Jesucristo sea como rey de Israel. Pero Jesucristo quiere ser rey de Israel, no quería morir en la cruz. ¿Por qué? Jesucristo con este propósito vino al mundo para ser crucificado, para ser muerto, derramando toda la sangre para hacer la redención eterna, para limpiar todos nuestros pecados, para que nosotros tengamos la vida eterna, para que no tengamos la sed espiritual. Esa es la bendición de Dios. Uno de dos, nosotros podemos ser como Felipe o como Andrés. En cualquier momento nosotros podemos calcular. Pero si una persona que tenga mismo corazón como el corazón de Andrés, podrá ver milagro de Dios. No tiene que usar su inteligencia, sino que apoya en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es todopoderoso. Puede resucitar a los muertos, también puede curar a los enfermos y puede bendecir a nosotros también. El de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Jesucristo vino del cielo para entregar su cuerpo y su sangre. Como igual que Jesucristo cuando repartió pan en el tiempo de última cena. Coman esto, eso es entregando mi cuerpo para dar la vida. También beban esta copa de vino, eso es la sangre que estoy derramando, mi sangre para establecer el nuevo pacto, para que reciba el perdón de los pecados. Por fin nuestro Señor Jesucristo entregó su cuerpo para ser crucificado en la cruz. En vez de nosotros, Jesucristo fue crucificado, muerto, sentenciado. También su sangre derramando todo y luego ante Dios roció 7 veces sobre el propiciatorio en el lugar santísimo del cielo para hacer la redención eterna. Por la sangre de Jesucristo ya nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso, Señor, nosotros queremos alabar a su nombre, Señor. Gracias por haber dado la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por permitir esta clase del libro de San Juan. Espero que el Señor bendiga a todos los participantes. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.